Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ki, estás cubierta de moretones, ¿te duele? La persona frente a mí rápidamente sacudió la cabeza y para mi vergüenza se inclinó para susurrar en mi oído. Me gustaron, dijo. Eso hizo que mi cara se caliente por completo. Entonces, ¿por qué estás sonriendo así? Estoy orgullosa. Ahora no solo mi rostro estaba completamente rojo. ¿Orgullosa de qué? La sonrisa astuta de Ki se hizo más amplia. Sus ojos marrones almendrados brillaban como la luz del sol sobre el agua. Orgullosa de que mi canción de cuna funcionara. Te hice dormir profundamente. En ese momento le di un pequeño golpe, una palmada en el brazo. Ella solo se rió claramente encantada de haber logrado provocar que me enojara. Por ahora el cielo era brillante y todo era claramente visible. Sintiéndome avergonzada, levanté la manta para cubrirme, aunque sabía que eso no ayudaría mucho. Ki ya había visto todo. Al ver el suelo me sorprendí. Estaba mi ropa en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué sigues usando esto aquí? Mientras ordenaba la ropa, vi el pequeño diseño de cada bordado en el lado izquierdo de la camisa. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que Ki todavía llevaba la camisa blanca con cuello V que la había comprado hace 7 años. Todavía uso los artículos que me diste. Es algo que compraste para mí, porque cuando los uso siento como si todavía estuvieras aquí conmigo. De repente ella era tan entrañable que no podía evitar tirar mis brazos alrededor de ella. La abracé con fuerza a pesar de que estaba completamente asombrada. Rodeé su cuello con mis brazos y le planté un beso en la mejilla con mucho cariño. Si no es por la interrupción repentina, de repente alguien tocó la puerta. Ki, ¿estás despierta? Era la voz de Po rompiendo el silencio. Ambas nos alejamos inmediatamente, como si una mano invisible nos hubiera separado la una de la otra. Po siguió golpeando rápidamente la puerta. Te estoy llamando, abre la puerta. Ese era el murmullo de Po desde afuera, donde parecía haber decidido que tocar era suficiente permiso para entrar. Al final, ella abrió la puerta, justo cuando Ki y yo logramos terminar de vestirnos justo a tiempo. Paul le entregó aquí el teléfono para hablar. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver nuestra apariencia desordenada. Traté de alisar mi cabello torpemente, forzando una sonrisa tímida, como si de alguna manera pudiera hacer que la situación fuera menos obvia. Buenos días, Ping. Buenos días, Po. ¿Vistes algún fantasma anoche? No, en realidad no. Pero al juzgar por el aspecto de las cosas, Pin debe haber tenido un fantasma agarrando su cabeza anoche. Estaba completamente confundida cuando escuché eso por primera vez. Un fantasma agarrando mi cabeza, no entendía. Afortunadamente, Ki había terminado su llamada telefónica justo a tiempo para agarrarla por el cuello y arrastrarla fuera de la habitación, mientras yo me sentaba completamente confundida por la extraña conversación. En su apuro para sacarla de la habitación, Ki no cerró por completo la puerta, y debido a eso podía escuchar casi cada palabra de su conversación afuera. Po, ¿cómo pudiste preguntarle algo así? Ping no lo entendería, es tan inocente. No te atrevas a decir que Ping es inocente. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.